Ahí está. Entonces, vamos a nuestros conceptos, funciones y modelos. A menudo una gráfica es la mejor manera de representar una función porque transmite mucha información en un vistazo. En la fotografía se muestra la gráfica de aceleración del suelo creada por el terremoto del 2008 en la provincia de Sichuan, en China. La ciudad más golpeada fue Beichuan, como muestra la imagen. Aquí muestra la imagen, accidente, y aquí está una gráfica, una relación. Los objetos fundamentales con los que trata el cálculo son las funciones, es decir, de aquí en adelante, funciones. Entonces tiene que aprender todo lo que es una función, características de una función, qué implica una función. ¿Listo? Ese es el. En este capítulo, prepara el camino a ideas básicas, destacamos que una función puede representarse de diferentes maneras, mediante una ecuación, una tabla, una gráfica o en palabras. Es decir, todas las formas que usted conozca, puede expresar una función. Dice 4 maneras de expresar una función. Aquí ya tenemos, pues, ahí alcanzan a ver. ¿Atrás sigue? ¿Seguros? ¿O les aumento el...? ¿Ahí mejor? Listo. Aquí toca. Listo. Las funciones surgen siempre que una cantidad dependa de otra. Considere las 4 situaciones siguientes. El área A de un círculo depende del radio. ¿Será verdadero o será falso? Entre más grande sea un radio, un círculo, más grande va a ser su área. Igual, la relación que está es que el área es igual a pi por r al cuadrado. Ya la conocemos. Vamos con el lado B. La población humana del mundo P depende del tiempo T. La tabla muestra la estimación de la población mundial en el tiempo T para algunos años. Por ejemplo, la población de 1950 se estimaba que era 2.560 millones de habitantes. ¿Verdad que sí? Entre más tiempo ocurra, más personas vamos a hacer. ¿Sí? Por lo menos sí. Listo. Pero para cada valor del tiempo t hay un valor correspondiente a p, por lo que decimos que p es una función de t. Significa que van a haber como ciertas condiciones, donde yo voy a ingresar esos valores de mi variable, digamos, dependiente, independiente, y qué va a pasar, pues, crece, aumenta, disminuye, etc. Pero aún así se sigue manteniendo la relación. Aquí, bueno, aquí nos acompaña esta tabla. El costo C de envío de un paquete por correo depende de su peso W. Aunque no hay alguna fórmula simple que relacione a W con C, la oficina de correos tiene una regla para determinar C cuando se conoce W. Es decir, cuando determinar el precio cuando se sabe su peso. Entre más pesado sea un paquete, más caro será enviarlo. Sí, sí. Si voy así, o sea, nosotros conocemos, sí. Entonces, ven, hay una relación, una justificación. La aceleración vertical A del suelo medida por un sismógrafo durante un terremoto es una función de tiempo transcurrido t. La figura 1 muestra una gráfica generada por la actividad sísmica durante el terremoto de Northridge, que sacudió Los Ángeles en 1994. Para un determinado valor t, la gráfica proporciona un valor correspondiente de a. ¿Cuál gráfica? Esta gráfica que nos mostraba acá, esta. ¿Listo? Como cierta relación a través del tiempo. Todo esto es lo que nosotros vamos a entender. Obviamente esta no, porque ya es muy compleja. Pero sí vamos a, aquí está, igual, se repite. Entonces, ya con estos ejemplos, usted ya puede entrar a definir qué es función. Una función f es una regla que asigna a cada elemento de x de un conjunto D exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto E. Es decir, una regla. Una función, buenos días, es una regla en donde un primer conjunto va a tener elementos x y que tienen un objetivo en el otro conjunto. Si quieren pueden ir copiando la definición, las definiciones ahí como textuales y ya después nos vamos para los ejercicios. Entonces, repito, una función f es una regla que asigna a cada elemento x es un conjunto inicial, de un conjunto de exactamente un elemento llamado f de x, o la imagen, como quieran llamar, de un conjunto E. Es decir, necesito dos conjuntos. Uno donde inicie y otro a donde llegue. Y la función es la relación, la regla que tienen esos dos conjuntos.
Dice, cuando ustedes estaban por allá más o menos en grado noveno, empezaron a ver lo que fue funciones. Y se empezaron a hablar de un dominio y de un rango. ¿Qué va a ser el dominio? El dominio son todos los elementos de mi conjunto inicial. De mi primer conjunto. Todos los elementos de mi conjunto inicial. Ese es el dominio. También nos mencionaban del rango. El rango, aquí lo define. En esta parte, mírenlo. El rango de f es el conjunto de todos los valores posibles de f de x. Es decir, todos los elementos de x en el primer conjunto, les aplica esa regla, esa relación, y el resultado va a ser el rango. Solo el resultado. Ese va a ser el rango. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo. El dominio de una función se llama, bueno, un símbolo que representa un número arbitrario en el dominio de una función f se llama variable independiente. Esto es decir, el eje x ya nos define esta variable independiente, es decir, ahí va a estar el dominio. El dominio siempre está sobre el eje x. Y la variable dependiente está sobre el eje y. Ahí va a estar el rango. Aquí, bueno, aquí presenta unos ejemplos, digamos, como muy abstractos. Usted coja un elemento de x. Coja un elemento de x, aquí está. Coja ese elemento de x. ¿Listo? Dice que es de entrada. Es decir, usted le va a hacer algún procedimiento. ¿Listo? Le va a hacer algún procedimiento. ¿Cómo va a llamar ese procedimiento? F, la función f. Usted está llamando f. Esa es la función. Y el resultado, el f de x va a ser el rango. ¿Cuál puede ser esa relación? Sumarle 2, dividirlo entre 5, elevarlo al cuadrado, elevarlo al cuadrado y sumarle 3, etcétera, etcétera. Sacarle raíz. Esa es la función, la relación que nosotros más o menos ¿qué? Queremos sacar. Que cuando nos hablamos de dominio y de rango, entonces aquí, ¿qué vamos a maximizar? Aquí. Haga cuenta, usted tiene sus dos conjuntos. Tiene su conjunto. Aquí. Ese es el conjunto, un conjunto inicial. Llámelo números naturales, números reales, cajas, carros, lo que usted quiera, un conjunto inicial. Usted le aplica una relación, ¿listo? Una relación. ¿Qué relación va a ser? Pintarlos de rojo, elevarlos al cuadrado, los que vuelen, etcétera. Cualquier relación, ¿listo? E identifica unos valores. ¿Listo? De aquí a aquí. Esta imagen que yo estoy viendo acá, aquí en azul, este f de x es lo que yo conozco como el rango. Cojo un elemento de x, le aplico la relación y el resultado va a ser el rango de f de x. Es decir, si cojo un elemento A de mi conjunto inicial, aquí ya me lo dé, le aplico la relación, ¿qué obtengo? La relación, que lo llamo f, pero mi elemento A. Ese es lo que queremos hacer. No es más. Bueno, otra forma de imaginar una función es un diagrama de flechas, que eso fue lo que hicimos acá. Cualquier elemento. Cada flecha conecta un elemento de tal, no sé qué. Listo. Veamos aquí este. Por ejemplo, el comando raíz cuadrada en su calculadora computa esa función, oprima la tecla, bla, 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 introduzca la tecla. ¿Qué pasa si yo le saco, cuál sería la imagen, por así decirlo, el resultado, si la relación es raíz de x? Si yo tengo en este conjunto inicial 2, si aquí tengo un 2, ¿cuál va a ser su imagen? Si la relación es sacar raíz, va a ser raíz de 2. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo tengo aquí, por ejemplo, uno fácil? El 9. ¿Cuál va a ser su imagen? Exactamente. 3. Ahí está. ¿Qué pasa si yo tengo, digamos, 125? ¿Cuál va a ser su imagen? 5. ¿Seguros? ¿Raíz de 125? ¿Cuánto da la raíz de 125? 5. ¿Cuánto? 5, profe. 5 por 5. ¿Raíz de 125? Debe ser 12 algo. 11,18. ¿Listo? Ahí está. Y siempre tengo una imagen. Por ejemplo,
si yo tengo el -3, ¿cuál será su imagen? ¿Cuál será? Exactamente, no existe. No todos tienen una imagen. Significa que este -3 que yo estoy hablando aquí no tiene imagen. Si no tiene imagen, significa que este -3 no pertenece al dominio, aunque sí pertenece a mi conjunto D. ¿Listo? Pero no pertenece al dominio. Son casos como que vamos a tratar más adelante. Listo. Esto en algunos textos va a aparecer esta forma de escribir, esta forma, digamos, como de representar los puntos. Simplemente es la pareja ordenada, dése cuenta que está entre paréntesis, la pareja ordenada. X y Y, pero a Y lo va a llamar f de X. ¿Listo? X y Y. Entonces, X y Y, este viene siendo Y, f de X, ¿listo? Y nos dice que para todo X que pertenece a D. Es decir, todo X tiene una imagen tal que X pertenece al conjunto inicial. No es más. Eso es lo que nos plantea ahí. Entonces, bueno, todo esto es teoría. Analicemos estas gráficas. Con la primera. Con esta primera. ¿Listo? Con esa primera. Tengo una función. ¿Cuál es mi función? Aquí me está dando como un... ¿qué? Como más o menos... ¿Qué es esta, cierto? Es esta mi función. ¿Listo? Esto continúa, ¿no? Esto también viene aquí. Continuar. ¿Listo? Ya tengo mi función. Dense cuenta que hay unos elementos en X. ¿Dónde está X? En variable X. Es decir, esta de acá, este eje lo va a llamar el dominio. Y este eje acá, el eje Y, lo va a llamar el rango. Listo. La imagen de 1, ¿quién va a ser? F de 1, mira aquí, F de 1. Aquí lo planteé, F de 1. Es decir, la altura que planteé ahí. La imagen de 2, ¿quién va a ser? F de 2. La imagen de X. La imagen de 100. F de 100, perfecto. Listo. Y cuando yo escribo así que este F de acá, F de algo, es simplemente aplicarle la relación. Listo, vámonos, pasemos para esto. Aquí me dice, retomamos el dominio y el rango. ¿Por qué solo está sujeto a estos de aquí? Aquí lo cambio de color. ¿Por qué aquí solo está sujeto a estos? Miren, a estos de acá. Los que estoy subrayando ahí. Esos que están. Perfecto. Son los únicos X que realmente como que podrían cumplir esa relación, esa función. Por ejemplo, anterior que la regla de X, digamos ahí solo podrían estar los positivos. Imagínense una división, digamos que fuera 1 sobre X. ¿El 0 pertenecería al dominio? No, porque sería algo determinado. 1 sobre 0 no lo podría desarrollar. Listo. Entonces, todos los que menciono estarían ahí. ¿Y el rango quiénes serían? Pero quiénes, ve, aquí menciona exactamente estos de acá. El rango son exactamente las imágenes, los resultados como tal. Exactamente los resultados. Aunque veamos, digamos, aquí haya elementos, digamos que entre 0 y 1, que están en mi eje Y, pero que no pertenecen como tal al rango, pero sí están dentro del conjunto de llegada, por así decirlo. ¿Listo? Solo va a tomar estos valores. ¿Y quiénes son estos valores? Ya, son los que corresponden a la altura. Es decir, la altura que yo estoy tratando desde aquí hasta aquí, ¿sabes? Todos estos valores que estén ahí se refieren al rango. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿No? Listo. Ejemplo, vámonos con el primer ejemplo. La gráfica de una función f se muestra en la figura 6. Aquí está mi figura 6. Encuentro los valores de f de 1 y f de 5. No sé si alcanzan a ver ahí. F de 1 y f de 5. ¿Quiénes son? Entonces, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer? Vamos a ubicar el 1. ¿Dónde está el 1? Aquí tengo el 1. Aquí tengo el 1. Ahí está. No sé si alcanzan a ver ahí. Sí, listo. Ese es el dominio. ¿Quién es el rango? ¿Quién es su imagen? ¿Por qué?
Exactamente, porque su altura en este caso. Es decir, aquí tengo mi f de 1, que es igual a 3. Listo. F de 5, ¿quién es? ¿Quién es f de 5? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo el 5. No, perdón. Aquí tengo el 5. ¿Quién sería f? Sería la altura, pero en este caso la altura viene ¿para qué? ¿Para dónde? Para abajo. Esta altura. Entonces ahí. Digamos que es menos 0.8. Mira aquí, sí, aquí no lo muestro. Aquí ya no está. Sí, bien. ¿Listo? Pero si más o menos podemos identificar una gravedad. ¿Quién es el dominio? ¿Y quién es el rango? Perfecto. Continuemos a ver. Ahí ya tenemos, listo. Veamos ahora, de la figura punto 1,3, sí, esta sería su imagen. De f, por lo que el valor de 1, f1 es igual a 3, sí, listo. Cuando x vale 5, tenemos que es menos 0.7, sí, ahí está. B, ¿cuál es el dominio y el rango de f? ¿Cuál es el dominio y el rango de f? Miremos, la solución que dice. Vemos que fx está definida desde dónde hasta dónde. Ay, perdón. Vamos a ver el rango. El fx desde dónde hasta dónde va. Desde 3 hasta 2. ¿Cuál es el dominio? Bueno, identifiquemos cuál es el dominio. El dominio va a estar sobre el eje X. Perfecto. Sí, el dominio está de 0 hasta 7. Entonces aquí va a señalar. Desde 0 hasta 7. Ahí está. 5, 6, 7. Ahí está. Señalado en rojo. Ese es el dominio. Listo. ¿Quién es el rango? Desde menos 2 a 4. Desde menos 2. Es decir, desde acá. Desde menos 2 hasta ¿dónde? Hasta 4. Hasta 4. ¿Por qué? Son todos los datos o valores de... Porque son todas las posibles imágenes de cualquier elemento. No exactamente los picos. Sino dentro de ese intervalo en el eje Y, que es el rango, están todas las imágenes posibles, todos los resultados posibles del intervalo que maneja X, que va desde 0 hasta 7. Todos los posibles valores. ¿Listo? Ahí está, perfecto. Entonces usted ya sabe identificar el dominio y el rango de una función a partir de su grafo. Listo, aquí bueno. Aquí cómo lo expresa, ya. En Y, tal que menos 2 es menor o igual que Y, menor o igual que 4. Es decir, que Y puede estar entre 2 y 4. Mira, aquí lo planteo así, menos 2 y 4, cerrado. Es decir, que sí toma esos valores. Bueno. Aquí vamos a ver. Trace la gráfica y encuentre el dominio del rango de cada una de las siguientes funciones. 2x menos 1 es la primera y x al cuadrado. ¿Qué tal ustedes son para graficar? ¿Qué es? ¿Listo? Bueno. ¿Hacemos la gráfica? Hacemos la gráfica. Bueno, yo aquí pues tengo la ventaja del computador. Lo que normalmente yo hago, yo utilizo el GeoGebra. ¿Les parece si usamos el GeoGebra? ¿Sí? Listo. ¿Dime? Sí, exacto. ¿Qué es el GeoGebra? El GeoGebra es un software libre, ¿listo? Que te ayuda, que sirve como calculadora y como graficadora, ¿listo? En 2 y 3 dimensiones. La manera más fácil de acceder al GeoGebra. ¿Usted se ubica en Google? GeoGebra. ¿Qué? Era Suite. Yo utilizo el GeoGebra Suite. ¿Por qué? Porque este es más completo. No es más. Simplemente por eso. ¿Por qué? Porque tiene más herramientas que el normal. Entonces usted lo puede buscar así. GeoGebra Suite. Ya, simplemente. Si quiere ingresar, abrir sesión y todo eso, pero eso ya depende de usted. ¿Cómo va a ingresar los cuantos? Nos decían que nuestra función f de x es igual a 2x menos 1. Entonces, el f de x lo puede cambiar por y. Y le va a quedar y igual 2x menos 1.
Ahí está, allá quedó graficado. Usted puede utilizar su teclado o puede utilizar el teclado que está aquí en la parte inferior. ¿Listo? Lo puede ocultar y ese está aquí guardadito. Y puede ver aquí. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja? Pues que podemos tener todos los valores infinitos. ¿Listo? Los positivos, etcétera, lo que yo quiera. Listo, entonces nos preguntaban, ya tenemos la gráfica de la, no sé si alcanzan a ver ahí. A ver si le ponemos un poco más de grosso. ¿Qué? El color, ¿dónde está? Estilo. Grosso. Ahí está, ya creo que más o menos alcanzan a ver. A ver. ¿Quién es el dominio de mi función? Dominio es todo lo que está sobre el eje X. Todo lo que está sobre el eje X. De 0 hasta 2. Todo lo que está en el eje X. ¿Cómo por ahí dijeron? De menos infinito a infinito. ¿Por qué? Puede ser. Otra forma de, digamos, de decirlo es que cualquier elemento de X, cualquier elemento de X, por ejemplo, el menos 3, bueno, aquí va a hacerlo, el menos 2 tiene imagen. El menos 1 tiene imagen. Menos 0.5 tiene imagen, tiene resultado dentro de eso. ¿Listo? El 1, pues obviamente sí tiene imagen. El 2 tiene imagen. El 3 tiene imagen. Es decir, todos tienen imagen. Todos los elementos de X. Por lo tanto, el dominio va a ser ¿quién? Desde menos infinito hasta infinito. ¿Cómo yo puedo comprobar esto? Aquí, vamos aquí. Aquí, borrar. Aquí, vengo a mi tablero. Tengo mi función, que es f de x, que es igual 2x menos 1 o más 1. Menos 1. 2x menos 1. ¿Listo? Esto también lo puedo expresar como, no sé si alcanzan a ver ahí. ¿Sí? Listo. Y es igual 2x menos 1. Cualquier valor que yo ingrese ahí en el x, si tiene sentido esa operación, va a ser dominio. Por ejemplo, voy a decir el f de 1050. ¿A quién va a ser igual? Donde esté la x, ponga el 1050. 2 factor de 1050 menos 1. ¿Cuánto me da eso? Casi 2099. ¿Listo? Significa que ¿qué pareja se formó? Se formó la pareja en X. ¿Qué punto está trabajando? 1050. ¿Y en Y qué pareja está trabajando? 2099. Si yo grafico este punto, si yo vengo y grafico este punto, tiene que estar sobre la recta que graficamos. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces volvemos aquí a nuestro GeoGebra. Voy a decirle el punto A, voy a llamarlo a 1050, 2099. Ahí está, ese es el punto. Enter. Si yo me desplazo en mi gráfica, tiene que aparecer ese punto en algún momento. Bueno, aquí pero es que es hacia el positivo. Míralo, aquí está. Aquí está. Míralo. 1050 es este. Este punto tiene coordenadas 1050. Ahí la puede ver. Si nos acercamos, mire, aquí identificar 1050. Aquí. No sé si alcanzan a ver aquí. Creo que no se alcanza a ver ahí. Bueno, aquí en GeoGebra te vamos a hablar, así como aparece aquí en este lado. 90, 92, 94, 96. Y aquí es para el 1048, 1049, 1050. Pues ahí se permite comprobar eso. Entonces, efectivamente, 1050 pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque tiene una imagen. Listo, ya tengo el dominio. ¿Quién es el rango? ¿Quién es el rango? 2099. ¿Desde menos infinito hasta infinito? Sí. También. Yo puedo obtener cualquier resultado ahí.
sea negativo o sea positivo, inclusive el 0. ¿Será que sí está el 0? Sí. ¿Sí? Sí, porque pasa por ahí. Exactamente. El dominio, pues en X cuando vale 0. Y en Y, cuando vale 0 es simplemente 0.5. 0.5 por 2 me va a dar 1. 1 menos 1, 0. Ahí está. 0.5. Ahí está, en 0, efectivamente. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. Digamos, esa función sería abierta, ¿cierto? ¿Abierta en qué? ¿Cómo así? También sería abierta, no tiene como un cierto límite de... Sí. Sí, claro. Desde los infinitos hasta infinitos. Sí. Ya te entendí. Sí. Abierto. No tiene, digamos, restricción. Puedo utilizar cualquier intervalo. Vámonos con nuestra siguiente función que nos pedían. ¿Cuál era? Y igual x al cuadrado. Entonces usted puede sacar aquí el x. Pues x al 96. Funciona así. Al 96. Y aparece ya al cuadrado. Ahí está. ¿Listo? Otra forma que usted puede escribir aquí es utilizando este teclado. Y ahí le aparece el x y lo eleva al cuadrado. No es más. Para ese tipo de cosas. Bueno, aquí voy a ocultar la primera gráfica, que ya no me interesa. Copiar estilos. Listo. Y ya tengo mi gráfica de x al cuadrado. Cada vez que yo tengo una parábola, va a ser al cuadrado. Puede ser x a la 4, x a la 600. Bueno, en este caso, x al cuadrado. ¿Quién es el dominio? Todos los elementos del eje x. ¿Quién es? De x. ¿Quién es el dominio? Todos los elementos del eje x. Perfecto, sí. Desde menos infinito hasta infinito. Sí, pues aquí no lo vemos muy rápido, pero sí realmente esa parábola va a llegar a un punto en que se extiende. Ahora aquí el punto A ya no me interesa, pero sí, se extiende. Listo. Entonces, el dominio va a ser todos los elementos de x, es decir, desde menos infinito hasta infinito. Desde menos infinito. ¿Quién va a ser el rango? ¿De 0 a infinito? ¿Por qué? Porque inicia desde, gráficamente, inicia desde el 0. Entonces, aquí yo puedo identificar. Sí, señor, esa es la función cuadrática. Todo lo que está sobre el eje X es dominio. Y ya a partir del 0 hasta infinito, voy a ubicar el rango. ¿Por qué no va a tener desde menos infinito, desde 0 hasta menos infinito? Porque no hay ningún número que yo eleve al cuadrado y me dé negativo. No hay ningún número. ¿Listo? Entonces por eso lo va a tener. Entonces el dominio, todos los reales, por así decirlo. Y el rango, reales positivos. ¿El 0 estará incluido ahí? Sí. 0 elevado al cuadrado, 0. Aquí. Aquí. Mi función ahora es g de x es igual x al cuadrado. Entonces, en algunos textos se va a encontrar que el dominio lo escriben así. Es igual al conjunto de los x, tal que x pertenece, digamos, a x. Pues en este caso, digamos, el conjunto lo llamo a o algo así. En este caso, como llame x, así. Sencillo. Otra forma que lo pueden expresar ustedes, que es la más usada, es a partir de un intervalo. ¿Qué intervalo está en el eje x? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Esa es como la más, digamos, como la más popular, pues, a partir de, digamos, el rango. Entonces, ¿quién sería el rango?
el rango. Va a ser igual. Bueno, si lo defino, todos los X, tal que X, no mentiras, aquí otra vez trabajando todos los Y, tal que Y es mayor o igual que 0. Listo. Y en intervalo, ¿cómo quedaría? ¿El rango? Desde 0 hasta infinito. ¿Abierto o cerrado? Cerrado. ¿Cerrado en dónde? En 0 y abierto en... Perfecto, ahí está. Cerrado en 0 es decir que sí estoy tomando el 0. Sí estoy tomando el 0. Infinito siempre va abierto porque siempre va a haber un número más grande que infinito. Perfecto. Ahí vamos bien. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Listo, entonces vemos aquí las gráficas de nuestro texto. Están bien igual. En una comparación y más. Listo. Vamos con un tercer ejemplo. Aquí. Si f de x es igual a 2x cuadrado menos 5x más 1 y h es diferente de 0, evalúe la siguiente función. ¿Alguien reconoce esa función? ¿No? Esa función que aparece ahí es la definición de derivadas. El propósito. Usted va a tener que llegar a esa función y va a poderla entender. ¿Listo? Una primera noción. Entonces se acordará, no me preocupe que después usted se aprende esta fórmula y va a poderla interpretar. Entonces, ¿qué dice? A más h menos f de a sobre h. Y usted va a decir, pero es que aquí me da una A y aquí me dan X. ¿Qué debo hacer? Debo definir que A pertenece a mi conjunto X. ¿Listo? Entonces A tendría que reemplazar acá. ¿Listo? Vamos a ver cómo lo plantea el texto. Primero evaluamos f de A más h. ¿Quién será A más h? Sabiendo que h es diferente de 0. Reemplazando por X igual por A más h. Ah, listo. En la expresión para f de x, tiene f de a, es decir, usted primero va a calcular esto. Este acá lo va a calcular acá. ¿Listo? Y empieza simplemente a reemplazar. ¿Listo? Simplemente a reemplazar. Me explico. El 2, mire, este 2 sigue siendo este 2. Este a más h viene siendo el x. Todo el x. ¿Listo? ¿Y qué está haciendo ya? Elevado al cuadrado. Aquí voy a ponerlo en amarillo. Elevado al cuadrado, mire, el cuadrado se mantiene. ¿Listo? El menos, mire, sigue estando ahí. Sigue siendo ese menos. El 5 sigue siendo 5. Y donde está el x, pone todo el a más h. Aquí y más 1. ¿Listo? Si se da cuenta, usted simplemente tomó la x y la reemplazó por a más h. No hizo más. Quitó la x y la reemplazó por a más h. Bueno, desarrolló se obtuvo 2a cuadrado más 4h más 2h cuadrado menos 5a menos 5h más 1. Es decir, esta expresión que está aquí, esta no va a ir aquí, esta expresión que usted tiene acá, ¿listo? Es esta misma de acá. Esta es esta misma. Listo, listo. Menos f de a. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Calcular el f de a. ¿Cómo quedaría el f de a? Véngase para acá. Y donde esté la x, ponga una a. ¿Cuánto quedaría? Donde esté la x, ponga una a. 2a cuadrado menos 5. Menos 5 más 1. ¿Listo? Ya tiene f de a. ¿Listo? Ya tiene f de a. Sobre h. Ya va a reemplazar. Mira, aquí menos, se nos olvidó el signo. Aquí lo que estoy 2 al cuadrado, menos 5a más 1, la expresión. ¿Qué puede? Bueno, este signo, este menos, va a interactuar con esto, es decir, lo va a volver negativo. Miren lo que lo veo negativo. Este menos por menos me va a dar más, aquí está. Y menos por más me va a dar menos, miren, aquí está el menos. Ahí está. Desarrollo las operaciones 2a cuadrado. Aquí simplemente identificar qué tienen, qué se puede cancelar, qué se puede sumar, etc. Me explico, por lo menos este 2a cuadrado, con este menos 2a cuadrado, chao. 4h, no, eso sí se mantiene. 2h cuadrado, hay otro h cuadrado por ahí, no, se mantiene. Este 5a
positivo con este 5A se cancelan, los contrarios, y más 1 y menos 1. Listo, sobre H. Listo. ¿Qué es lo que hacen acá? ¿Qué me dice que se hace en el procedimiento? ¿Se acuerdan de factorización? ¿No? El primer caso de factorización se llama factor común, ¿lo recuerdan? ¿Qué tienen en común estos elementos que yo estoy señalando? La H, todos tienen una H. Entonces yo puedo factorizar esa H y cuando saque esa H, que lo digamos, la saco aquí, con esta H las puedo cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Quítele una H a todas. Es decir, a este le quité una H, me quedo 4A más 2H menos 5. Y ya está. ¿Listo? Ese es un ejercicio que usted va a poder desarrollar más adelante, no se preocupe, va a salir intuitivamente, lo puede desarrollar hasta mentalmente, esos ejercicios. Esto es una noción. Pero este es un ejemplo de cómo ver reemplazando una función. Formas de representar una función. Hay 4 posibles formas. La verbal, que es la que nosotros hablamos. Numéricamente, que es esta, la que nosotros trabajando, que es esta. Ahí se borró. Bueno, la que teníamos aquí en el tablero, pues. Que ya igual es que borré ahorita, ¿verdad? Y, bueno, ya, esto. Visualmente, por una gráfica, bueno, así la tenemos. Aquí tenemos nuestra gráfica, ahí está. La forma de expresar. Ah, mira aquí la de numéricamente. O una tabla también puede ser a partir de una tabla. Y algebraicamente por la forma explícita. ¿Listo? Esas son las 4 formas. Si una función puede representarse de las 4 maneras con frecuencia, es muy útil pasar de una representación a otra a fin de disponer la información adicional de la función. Ejemplo 2, bueno, esto no. Aquí nos dan otras funciones. Vamos a ver. La representación probablemente más útil del área de un círculo como una función de su radio es la fórmula algebraica A, es decir, el área, es igual a pi por r cuadrado, aunque es posible compilar una tabla de valores para esbozar una gráfica, la mitad de una parábola, debido a que un círculo tiene un radio positivo, el dominio de R son todos los reales, o sea, el radio tal que ese radio es mayor o igual, estrictamente mayor que 0. Lo expresan así, desde 0 hasta infinito, y el rango también va a ser de 0 hasta infinito. Es decir, ¿cómo interpreto esto? El radio de una circunferencia siempre va a ser positivo, usted nunca va a tener un radio de menos 3. Es imposible tener una distancia, ¿por qué? Porque las distancias negativas no tienen sentido. ¿Qué implica? Que si yo aplico una distancia, le aplico mi relación, que en este caso es el cálculo del área, ¿qué va a obtener? Una distancia positiva, pues obviamente va a obtener un área positiva. ¿Listo? Radio positivo, área positiva. El radio puede ser desde 0 hasta infinito. Puede ser. Igual, entonces el área será desde 0 hasta infinito. Se nos da una descripción de la función en palabras P de T. Es la población humana del mundo del tiempo T. Vamos a medir T, así que T vale desde 0. Se corresponde al año 1900. Esto me están diciendo. La población la vamos a medir con una función. Esa función va a empezar con T igual 0. T va a ser el tiempo. Pero T igual 0 no va a ser el año 0 como tal. T0 nosotros vamos a decir que es el año de 1900. Si 1900 es igual a T igual 0, T igual 100, ¿cuánto será? 2000. T igual 50, ¿a cuánto, a qué año equivale? 1950, listo. Es decir, el año 0, para aquí para nuestro ejemplo, va a ser 1900. El año 1, 1901. El año 2, 1903. El año, y así, continúa. Eso se refiere a la tabla de valores, me lo expresa acá, de la población mundial proporciona una representación adecuada de esta función. Si se grafican estos valores, obtenemos la gráfica llamada gráfica de dispersión. En la figura 9 también es una representación útil porque la gráfica nos permite disponer de todos los datos a la vez. ¿Listo? Es decir, para el año 0 había 1.650 millones. Para 1910 habían 1.750 millones. Para 1950 habían 2.560 millones de habitantes. Para 1990 habían 5.280 millones.
Para el año 2010, ¿cuánta población se estima? ¿Qué? Millones de habitantes. Perfecto. ¿Listo? Es eso. ¿Qué pasa con la fórmula? Por supuesto, bueno, aquí nos hayan como terminado una fórmula, después eso lo vamos a ver. Este es un diagrama de dispersión, simplemente ubica puntos dependiendo del comportante. Si llevar estos puntos a la gráfica en X y Y tratar de buscar como una tendencia. Es eso, no es más. Eso fue lo que se hizo. C. Acá. Nuevamente la función se describe con palabras. Sea C de W el costo de envío por correo de un paquete con peso W. La regla que el Servicio Postal de Estados Unidos utiliza desde 2010 es la siguiente. El costo es de 88 centavos de dólar para paquetes hasta de 1 onza o más. De 1 onza. Más 17 centavos por cada onza adicional o menos hasta 13 onzas. La tabla de valores que se muestra en el margen es la representación más conveniente para la función, aunque es posible esbozar una gráfica. Voy a hacer el ejemplo 10. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Se va a enviar un paquete. Si ese paquete pesa, ¿cuánto dicen? Utiliza el costo de 88 centavos de dólar para paquetes hasta de 1 onza. Si su paquete pesa menos de 1 onza, máximo 1 onza, ¿usted cuánto debe pagar? 88 centavos. Desde 1 onza hasta 13 onzas, usted debe pagar ¿cuánto? 17 centavos adicionales. Es decir, si mi paquete llegara a pesar 5 onzas, ¿cuánto debería pagar? ¿Cuánto debería pagar? Para 5 onzas. Para... Vamos a verlo así. Entonces nos decían, desde 0 hasta 1, 88 centavos. Desde 0 hasta 1. Entonces, desde mi intervalo 0,1. ¿Cuánto va a pagar? No, 88 centavos. 88 centavos. Listo. ¿Qué pasa si pesa 11 onzas? ¿Dónde va a estar? 5 onzas, perdón. 5 onzas. ¿Tiene que pagar los 88 centavos iniciales? Sí, entonces ya voy con 88 centavos. Ah, bueno, entonces aquí sí es conveniente utilizar lo que dijeron, 0.88. Más 17 por 4. 17 dólares por cada once, 17 por 4. ¿Eran dólares o eran centavos? ¿Qué? ¿17 centavos? Yo ya no recuerdo, perdón, espérenme, volvemos aquí al libro. Ay, 17 centavos, sí, gracias. Entonces sí, entonces aquí, tenemos aquí el 88. 88. ¿Eso es igual a cuánto? 68. ¿Cuánto? 150. 156. 156 centavos, que equivale a $1.56. ¿Listo? ¿Será que sí? Efectivamente, mira, aquí está. $1.56. Nosotros podemos establecer la relación. Establecemos un dominio. ¿Quién es el dominio? Desde 0, el dominio. ¿Hay paquetes que pesen menos 5 gramos? ¿Menos 5 onzas? No. ¿Desde 0? Desde 0 hasta infinito. Inclusive aún así el 0 no creo que esté incluido. No, así como entre 0.1. 0, o sea, 0 abierto. Entonces, sí. ¿0 abierto hasta dónde? Hasta infinito. Perfecto, ahí está.
Esta tabla de valores que se muestra más, el ejemplo 10, vamos al ejemplo 10. Ah, bueno, aquí no. Bueno, aquí la tabla. La gráfica que se muestra en la figura 1 es la representación más natural de la función de aceleración vertical AET. Es cierto que podría elaborarse una tabla de valores y que incluso es posible idear una fórmula aproximada. Pero todo lo que necesita saber es un geólogo son las amplitudes y los patrones. Puede verse fácilmente en la gráfica, lo mismo que es cierto que para los patrones que se observan en los electrocardiogramas de pacientes que sufren del corazón y coleógrafos para detección de mentiras, etcétera, etcétera. Esta está, bueno, esta está la figura de arriba, dice que era simplemente una gráfica. En el ejemplo siguiente esboce la gráfica de una función definida verbalmente. Al abrir un grifo de agua caliente, la temperatura T del agua depende de cuánto tiempo ha estado saliendo el agua. Dibuje un esbozo de gráfica de T con una función del tiempo T que ha transcurrido desde que fue abierto el grifo. ¿Quién me traduce eso? De forma verbal. Ahí está dando la solución. ¿Más bien? Más caliente, ¿sabes? Yo cojo un grifo y lo abro. Voy a lavarme las manos y abro poquito. ¿Tiene que ser caliente? ¿Sí? En el instante no. Espero que salga harta y va a estar más caliente. Tampoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya los que están de forma virtual, ¿qué dicen? Al abrir un grifo de agua caliente, o sea, el agua ya está saliendo caliente. La temperatura T del agua depende de cuánto tiempo ha estado saliendo el agua. Dibujo un esbozo de la gráfica T como una función de tiempo T que ha transcurrido desde que fue abierto el grifo. Veamos el ejemplo. Cuando la abre, comienza a subir la temperatura. Se mantiene y después de un tiempo comienza a disminuir otra vez la temperatura. Es decir, ¿esa gráfica sí corresponde? Exactamente. Ustedes, digamos, el ejemplo de cuando uno se baña. O sea, yo me baño con agua caliente, no sé usted. No sé usted, hay gente valiente con agua fría. Usted abre la ducha y siente que obviamente como que la temperatura aumenta hasta cierto punto, como mantiene constante, pero si lleva como que mucho tiempo, entonces como enfriar esa vaina no es porque entonces hay que salir. Sí, perfecto, porque esa es la forma perfecta de aclarar. Bueno, lo que tú diste lo plantean acá, aquí en esto. Eso fue lo que es expresar de forma verbal. Ejemplo 5. Aquí agrandarlo y ya les comparto la gráfica. Un contenedor rectangular sin tapa tiene un volumen de 10 metros cuadrados. La longitud de su base es 2 veces su ancho. El material para la base cuesta $10 por metro cuadrado y el material para los lados cuesta $6 por metro cuadrado. Exprese el costo de los materiales como una función de ancho de la base. Ahí está. Para ayudar con el diagrama. La figura del contenedor de la que está al lado izquierdo. Sí. Dice, exprese el costo de los materiales como una función de ancho base. Ustedes saben calcular el volumen de una, digamos en este caso de ese cubo. Largo por ancho por alto, ¿cierto? Le están diciendo W por 2W por H es igual a ¿cuánto? 10 metros cúbicos, ¿cierto?
¿Usted qué puede hacer? Puede coger ese 10, igualarlo a W. ¿Cuánto vale W? No, cuesta, eso es lo que dice. Se puede darle cualquier valor. O dejarlo en términos de W si quiere. ¿Para qué? Para que pueda despejar H. ¿Listo? Y ya con H ya puede obtener la relación. Vemos la solución. Dibujamos el diagrama como la figura 12. Y aquí está la figura 12. E introducimos la notación W y 2W para el ancho y la longitud de la base respectivamente y H para la altura. El área de la base, miren, aquí está. Base por altura es igual a W por 2W. Sí, tiene sentido. W por 2W. ¿Es igual a cuánto? 2W cuadrado. Por lo que el costo en dólares de los materiales para la base es 10 por 2W cuadrado. ¿Será que sí? Dos de los lados tienen área WH. Dos de los lados tienen área WH. Es decir, esta tapa de acá y esta tapa acá. No sé si lo alcanzan a ver. Así. Y los otros lados, dos lados tienen 2 WH. Es decir, la tapa de enfrente y la tapa, digamos, de atrás. Por el costo de los materiales para los lados es 6, bueno, 2WH más 2WH. El costo total es, por lo tanto, 10 2WH cuadrado más 6. ¿Será que sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿De dónde saldrá C6? Exactamente. Muy bien, muy bien. Sí, sí, ¿el 10 es qué? El 10 es este, el costo de la base. El costo de la base. 2W cuadrado por 10. ¿De dónde sale ese 10? Mira, es que aquí nos dijeron. El material para la base cuesta 10. Entonces ese 10 viene directamente acá. Por eso simplemente reemplazar. ¿Cuánto será igual el costo? No. Para expresarse solo como una función de W necesitamos eliminar H y para hacerlo utilizamos el hecho de que el volumen es de 10 metros cuadrados, lo que decimos. Largo por ancho por alto. W por 2W por H. Largo por ancho por alto. Es igual a 10. Usted puede haber despejado de una vez el H. Obtenía que H era igual a esta expresión. Reemplazase de valor y obtenía la ecuación. No es más. Es decir, esta viene siendo el costo de la función. Es decir, si el largo y el ancho, o sea, si W vale 2, ahí obtengo el costo. Si W vale 3, el costo sería de tanto. ¿Listo? Si W vale 5, es decir, si la primera dimensión, si esta dimensión de acá, esta aquí, vale 5, ¿de cuánto será el costo? Vale 5, ¿de cuánto será el costo? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Sí? ¿Reemplazar quién? La W. ¿El 5 de la? La W. Perfecto. ¿Cuánto le da? Voy a bajar aquí el procedimiento por si alguien lo quiere. Ah, que se me olvidó decirles, este libro, bueno, aquí estamos en la página, ¿qué? 14. Estamos en la página 14. Este libro, el que nos vamos a guiar, se llama Cálculo de una variable, este igual. ¿Listo? Lo encuentran en el CRAI, la biblioteca. ¿Se han ido al CRAI? Sí. Allá lo encuentran de forma física, o sea, el libro como tal, hay como unos 10 ejemplares de estos. O también lo encuentran en el CRAI virtual. No sé si ustedes ya ingresan al CRAI virtual. No. ¿No? Listo, vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Vamos a hacer. ¿Dónde vamos? Ah, no, aquí me pasé mucho. La página donde estaba.
Aquí está, listo. Entonces, vamos a irnos a una nueva. Esto usted lo puede hacer desde su casa, desde su celular, de aquí a la universidad, como usted quiera. Está en Google. Simplemente cry usta y pasemos a Tunja. Cry usta Tunja. Centro de recursos cry. Listo. Primera opción, va a ser por acá. Y no apareció. Va a identificar la opción que dice catálogo en línea. Aquí. O recursos electrónicos. No recuerdo. Creo que es esta. Catálogo en línea. Dice ingresa a cuenta. Ya. Voy a hacer aquí. Recursos electrónicos. Sí, eran recursos electrónicos, perdón. Recursos electrónicos. Ahí está recursos electrónicos. Si ven aquí, estas son las diferentes librerías. Diferentes librerías que hay. ¿Listo? Dependiendo, mira, aquí le dicen contenidos multidisciplinarios de textos completos, publicaciones. Este es de revistas. Este es de electrónicos. ¿Usted le hicieron la introducción de esto? ¿Sí? La inducción. Bien. Pero no les dijeron cómo buscar. Se va aquí a ebooks. ¿Por qué ebooks? Porque ahí yo sé que ahí está el libro. Ahí. Hace clic. Le va a pedir un código. Ustedes como ingresan al SAC. Es el código como ingresan al SAC. La cédula. 52 86 426 cédula. Ahí está. Contraseña, es decir, como ustedes ingresan al SAC. Acceder y ya están en la librería. ¿Listo? Y ahí ya van a tener todos los. Tienen aquí. Y buscan cálculo, simplemente. Buscar. ¿Cómo es que vimos que se llama el libro? Cálculo una variable, gracias. ¿Dónde está? Cálculo una variable. Aquí está. No era ese. Sí, precálculo, cálculo de variables, regresar. Cálculo. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Es que este cálculo una variable, si se dan cuenta, ¿no? Voy a mirarlo para que lo vean. Es el mismo libro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que aquí está la última versión, la versión más actualizada. Entonces me cambia la portada. No es más. Listo. No es más. Entonces aquí usted tiene tabla de contenido. Y aquí tiene funciones y modelos. Ahí está, si se dan cuenta, es el mismo texto. Simplemente es que yo tengo la edición anterior, ¿no? Pero ustedes pueden ingresar al CRAI cuantas veces quieran. Mire, si se dan cuenta, este ejercicio ya lo hicimos. ¿Ven? Ahí está ahí está lo que hicimos. Esto fue lo que hicimos. Bien, ahí vamos. Usted puede ingresar al CRAI cuantas veces quiera. ¿Listo? Y ahí va a tener el libro virtual. En el campus virtual, yo creo que ya la otra semana yo le voy a copiar un enlace y usted simplemente hace clic y ya accede al libro. Esto no tiene nada que hacer. Hay más libros parecidos, entonces si usted quiere guiarse por este libro, bienvenido sea. Si no quiere guiarse por este libro, busque otro o por video, como usted quiera. ¿Listo? No hay afán por eso. Bueno, entonces continuamos aquí con nuestro texto. ¿Cuánto nos dio? 536. ¿Qué? La interpretación. ¿Cuál es la interpretación? El ejercicio tenía contexto. Para una caja con dimensiones de 5 metros de ancho y 10 de ancho, su costo de producción de material, ¿cuánto va a ser? 536 dólares. Hay que decir toda esa observación, la verdad. ¿Por qué? Porque usted ya conoce el contexto y todo, pero si usted quisiera comunicar el ejercicio, usted no va a decir 536. Una persona que no haya leído esto va a decir 536, ¿qué? ¿No entiende? Entonces, la idea es como de complementar todo el ejercicio. Encuentra el dominio de cada una de las siguientes funciones. Bueno, vamos a ver con estas. Raíz de x más 2. ¿Cuál será el dominio? Listo. Usted lo puede hacer intuitivamente, ¿listo? Pero también una forma fácil es guiarse por la gráfica. ¿Listo? Y igual raíz, aquí me voy a un clavo, pongo raíz de x más 2. ¿Sí? X más 2. Ahí está.
¿Quién es el dominio en esta función? ¿Cómo? Perfecto, desde menos 2 hasta infinito. Es decir, yo puedo tomar desde el menos 2 en adelante y ponerlo en esta expresión, raíz de x más 2. Menos 1, puedo tomar ese menos 1, expresarlo aquí y decir menos 1 más 2, va a dar 1, raíz de 1, 1, es decir, sí que tiene sentido. El dominio es desde menos 2 hasta infinito, es decir, aquí continúa. ¿Quién será el rango? ¿Desde 0 hasta infinito? Es decir, todo lo que esté en y. ¿Toma valores negativos? No. Una raíz cuadrada jamás le va a dar valores negativos. Desde el 0 hasta infinito. ¿Por qué? Porque esto crece. Ya va a tener valores gigantes para x para tomar valores grandes en y. ¿Listo? El dominio. ¿Cómo nos quedaría escrito entonces? En este acá. ¿Quién sería acá el dominio? No se alcanza a ver. Sí, como es la letra. Ahora sí. Dominio. ¿Quién sería igual? La primera. ¿Qué hemos dicho? Cerrado menos 2. No, ya Hasta infinito. No, ahora, bueno, aquí tendría que sacar el paréntesis cuadrado, pero no lo saca. Shift 2, no. X, no. ¿Alguien sabe cómo sacar el paréntesis cuadrado? ¿Qué? Sí. Aquí está la tecla, pero no. Ahí está. Sí, pero no sé cómo salió. ¿Es en serio? Bueno, ¿desde dónde? Ah, aquí está. Desde menos 2 hasta infinito. ¿Cómo sacamos al infinito? No puedo, tendría que salir de mi comando eso. Bueno, desde 2, bueno, bajarlo aquí, texto. No se puede dibujar. Dibujémoslo, sí. Ya, subir. Desde 2 hasta. Hasta infinito. Ahí está. Listo. Gracias. Ahí está. ¿Quién sería el rango? Bueno, el rango. Aquí, el rango es igual. Desde 0. ¿Toma el 0? 0 cerrado. Hasta infinito. Listo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, dudas, inquietudes con este. ¿No? Listo. Vamos con el siguiente. Intuitivamente, ¿quién sería el dominio y quién sería el rango? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién sería el dominio? El dominio. ¿Quién sería el rango? ¿Quién sería el dominio? Allá ustedes en sus casas, ¿quién sería el dominio? O sea, el dominio son todos los x que yo puedo meter en esta expresión, aquí en esta.
en esto, en todas estas expresiones. Todos los X que yo pueda llevar ahí. ¿Cuál X no podría llevar ahí? ¿Qué pasa si X vale 1? Da 0 en el denominador. ¿Y qué pasa si tengo 0 en el denominador? No se puede realizar, es algo indeterminado, eso no existe. Por lo tanto, voy descartando el 1. ¿Qué me interesa? Que esta expresión de acá, el denominador, sea diferente de 0. Y para que sea diferente de 0, ¿qué tiene que pasar? Que el X no puede valer 1. ¿Será que hay otro valor? Con el 2. Con el menos 1. Con el menos 1. ¿Qué pasa si pongo aquí menos 1 elevado al cuadrado? Menos 1 elevado al cuadrado. 1 positivo. Menos 1. 1. ¿Sí? O sea, menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 lo elevo al cuadrado. Listo. Menos, que es este menos de acá. Y el X menos 1. ¿Cuánto me da esto? Este menos 1 me va a dar 1 positivo. ¿Cierto? Menos 1 al cuadrado me va a dar 1 positivo. Esto es igual. 1. Menos 1. ¿Cuánto me da? Más 1. Es decir, ¿cuánto dio? 2. Ah, listo. Entonces el menos 1, sí, me aplica. ¿Quién sería el dominio entonces? Sí. Desde menos infinito hasta 2. ¿Hasta menos 1? El menos 1 sí lo toma. ¿Hasta 0? Hasta el 1, porque el 1 no lo toma. ¿Unido con quién? Bueno, aquí puede ser el símbolo de unión o coma. Desde 1 hasta infinito. ¿Listo? Ese es el dominio. Todos los reales, exceptuando todos los reales menos el elemento 1. Aquí, bueno, este es el elemento 1. Esa es la forma. Vamos a verlo en gráfica. A ver si tenemos eso. Aunque no se va a ver muy bien. Entonces pongo que y igual a 1 sobre, ¿cuánto había dicho? X al cuadrado elevado al cuadrado y entre X al 96 elevado al cuadrado. Me está tomando al cuadrado otra vez. 1 dividido, bueno, aquí sí, usa el teclado, 1 y un X elevado al cuadrado, ahí está, menos X. Menos X. Y entonces, aquí. Propiedades que el tipo. Toma todos los elementos en el eje X. En el eje X. ¿Cuál valor no toma? El 1. Por más que yo diga, que me vaya hacia infinito, no va a tomar el 1, ¿será que no? Aquí yo hay unos techos aquí. Aquí. Esto sigue subiendo. Es que por lo que hicimos gruesa la línea, entonces no se va a poder dibujar toda porque pues abarcaría más puntos. Pero eso tiende a infinito, el rango. De ahí por ese lado. Y aquí menos infinito también. El rango. ¿Se dan cuenta? Son pequeñas parábolas. Se puede observar. El 1 no lo va a tomar. El 0 tampoco lo toma. Eso significa que nuestro dominio, ¿a quién va a ser igual? Espérenme.
Sí, voy a ponerla así. ¿Desde dónde hasta dónde va a ir nuestro primer dominio? Desde menos infinito hasta dónde? Hasta el 0. Porque el 0 no lo toma. Si yo reemplazo 0 en esta expresión, me va a quedar 1 sobre 0 menos 0. Es decir, 1 sobre 0 está indeterminado. El 0 no lo va a tomar. Si llega hasta ahí. Ese primer, digamos, como primer tramo, primer segmento. Va a tomar un segundo segmento que va a ir desde dónde? Desde el 0 sin tomarlo, porque puedo tomar 0.0001, 0.0002 y así. El 0 sin tomarlo iba a ir hasta dónde? Hasta 1. Hasta 1. Es decir, puedo tomar 0.97, 0.95, 0.53 y van a tener imágenes. ¿Listo? Pero como tal, exactamente el 0 y el 1 no van a tener imágenes. Y va a tener un tercer tramo que va desde el 1 sin tomarlo hasta dónde? Hasta infinito. ¿Listo? Por lo tanto, mi dominio, si quisiera expresarlo así, mi dominio, ¿quién va a ser igual? Desde menos infinito hasta 0, iría el intervalo, ¿listo? ¿Unido con quién? Con el intervalo abierto de 0 a 1, 0 a 1, unido con 1 abierto, coma, infinito. ¿Listo? ¿Quién sería el rango? ¿Quién sería el rango? ¿Toma valores negativos? Sí, toma valores negativos. Sí, sí, sí. Desde menos infinito. Perfecto. Hasta menos 4. ¿Unido con quién? Con 0 hasta infinito. ¿De 0? ¿El 0 lo toma? No. No, porque ningún resultado va a ser 0. Ningún resultado va a ser 0. ¿Desde dónde partiría? Desde el 0 abierto. O sea, el 0 plus el siguiente, sin tomar el 0, pero aproxímense lo más que pueda hacer sin tomar el 0. O sea, 0.00001, por así decirlo. Desde 0 hasta dónde? Hasta infinito. Este sí va hasta infinito. Esa es una forma de conocer de expresar el dominio y el rango. Vamos a expresarlo de otra forma. Que el dominio, ¿quién va a ser? Los X, que sean ¿qué? Menores, estrictamente menores que el 0. Todos los X que cumplen la condición va a ser el dominio. También todos los X que sean estrictamente mayores que el 0, pero estrictamente menores que el 1. Ahí está el 0.95, 0.5, 0.57 y está entre 0 y 1. Y los X que sean estrictamente mayores que 1. Ahí está. Usted puede decir que el dominio son esas condiciones. ¿Listo? ¿Y el rango? ¿Quién sería el rango con esas, así, expresándolo de esa forma? ¿Qué hablamos? ¿El de Y o F de X? ¿No? Los Y. Y menores que menos 4. Entonces lo puedo expresar así. Es decir, que tengo el menos 4 y que Y... sí. Los Y menores que menos 4. O sea, de menos 4 para abajo. De menos 4 para abajo. Listo. Entonces pongo el menos 4 y decir, este menos 4 es estrictamente mayor que mi valor Y. ¿Listo? Eso. Entonces también lo puedo expresar como Y menor que menos 4. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Que menos 4. ¿Y la otra condición es cuál es? Entonces, esto es una condición. Que Y es mayor, estrictamente mayor que el 0. ¿Listo? Usted puede expresarlo así o así. ¿Listo? Si usted no se acuerda de esto, le parece complicado, no sé qué, escríbalo en palabras. Todos los X, así textual, todos los X mayores que
menos 4, todos los x mayores de entre 0 y 1, escriban. La idea es que identifique quién es el dominio y quién es el rango. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. Allá en sus casas, preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ok. Vamos a verificarlo acá. Solución, bueno, es el primero. Y el segundo, de aquí nos dicen que es desde 0. Ah, pero este es el dominio. Sí, sí, sí. Ahí la tenemos al dominio. Sí. Desde menos infinito hasta 0, unido con 0 a 1, unido con 1 hasta infinito. La prueba de la verticalidad, bueno, eso es para saber si es función, eso lo hacemos en la siguiente clase. Creo que por hoy dejamos hasta acá. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, una vez más. No, ok. Listo, va a proceder a llamar a asistencia. Un minuto, por favor. Esta materia es cálculo diferencial. Aquí.